En este programa de Ruta Electoral 2024, Bárbara Torres y yo explicaremos los procedimientos sancionadores en materia electoral y me acompañará María del Carmen Alanís para hacer un balance del año 2023 en materia electoral y cuáles serán los primeros desafíos de cara a 2024. Quédese con nosotros. Es un gusto saludarles a todas y todos en este 2024 que inicia y que será particularmente intenso de cara a las campañas electorales que formalmente arrancarán en breve y que culminarán con la jornada electoral del 2 de junio. Toda democracia implica la existencia de conflictos. La disputa por el poder es cruda e intensa. La democracia es un reconocimiento de nuestras diferencias, pero precisamente por ello, lo importante es que existan reglas, procedimientos e instituciones para encauzar los conflictos y resolverlos. En este sentido, las autoridades electorales no solo son responsables de organizar y calificar las elecciones, sino también de ser las instituciones a través de las cuales resolvemos estas diferencias antes, durante y después de un proceso electoral. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, el INE y los organismos públicos locales electorales son instituciones receptoras e investigan las quejas y denuncias. Cada una de estas instituciones cuenta con unidades internas que llevan a cabo investigaciones, recaban pruebas, integran los expedientes de las denuncias y, dependiendo del tipo de conflicto, la ley diseñó un modelo donde algunas resoluciones las lleva a cabo la propia autoridad administrativa y otras las resuelven los tribunales. Dicho esto, lo importante es subrayar que toda decisión que toman las autoridades administrativas, como el INE, puede ser revisada ante los tribunales, que son siempre quienes tienen la última palabra. Pero, Bárbara, ¿qué procedimientos existen en nuestro sistema electoral? Lorenzo, la ley contempla 3 tipos de procedimientos para atender y dar, solución a estos conflictos que se presentan en cualquier contienda política. Tenemos los procedimientos especiales sancionadores, los procedimientos ordinarios sancionadores y los procedimientos de fiscalización. Yo creo que para no meternos en todo un tema leguleyo de plazos, términos, ¿sabes? Como de leyes, resolvamos para la audiencia qué son, para qué sirven y cómo se atienden. Y empecemos por los procedimientos especiales sancionadores, los famosos PES, porque además tienen una historia muy particular. En efecto. Recordarán quienes nos siguen también en Ruta Electoral 2024 que cuando hablábamos del modelo de comunicación política, nos tuvimos que remontar a la elección de 2006. Y en aquella ocasión platicábamos tú y yo cómo existió, una producción masiva de spots y de comerciales, en radio y televisión, que por un lado afectaron la percepción de la ciudadanía, pero por el otro también la saturaron de información, la rebasaron. Quiere decir que tanto candidatos como partidos políticos emprendieron en aquel entonces una batalla campal a través de los medios de comunicación, pero no existía un mecanismo, un recurso, un procedimiento que pudiera atender los reclamos o las quejas sobre los contenidos que existían en esos spots. Por algo se pudo decir también lo que se pudo decir en aquel entonces. Bueno, fue una campaña muy dura en donde hasta el presidente de la República, Fox, como comentamos, intervino y no habían reglas claras para resolver esos conflictos. ¿Qué pasó? A mitad de la elección, el Tribunal Electoral tuvo que diseñar, inventarse un procedimiento para atender esa demanda. ¿Cuál era la demanda, Lorenzo? Inmediatez. Que algo que estuviera ocurriendo y afectando la elección pudiera resolverse durante la misma elección. Es decir, que tuviéramos una autoridad, ahora que está muy de moda el tema de resolver, ¿no? Una autoridad que resolviera lo que estaba pasando. A ese mecanismo, el tribunal lo llamó especial, entre otras cosas porque lo diseñó en ese momento, pero porque además fue diseñado especialmente para atender en ese momento algo muy sencillo. El objetivo era poder recibir las quejas y las demandas sobre los spots de radio y televisión, determinar si su contenido era conforme a la ley o no, y que se bajaran los spots o que continuaran al aire. Entonces, así nacieron los procedimientos especiales sancionadores. ¿Qué son? Son procedimientos que resuelven los conflictos de manera urgente dentro de la elección y son especiales porque tienen una naturaleza expedita, es decir, se resuelven en plazos brevísimos, sumarios y además tienen un objetivo de correctivo.
Es decir, buscan sanar o enmendar, digamos, los efectos distorsionadores de faltas que se presenten durante la elección. Antes de que la elección termine, justamente para ir subsanando, como dices, reparando y evitando que la elección camine por rutas indeseadas. Exacto, que con estos mecanismos se reencauce, digamos, la elección por buen puerto. Ahora, la pregunta que surge, Lorenzo, que digamos, te la voy a pasar, es ¿qué, digamos, qué conductas merecen esta atención especial? Bueno, son todas esas conductas que pueden, como bien señalabas, Bárbara, distorsionar el buen camino de un proceso electoral. Hay quejas que se presentan para cosas genéricas y que pueden llevarse tiempo sin que su resolución afecte directamente un proceso. Los procedimientos especiales, como bien decías, se dan específicamente durante los procesos electorales, para eso están pensados, y para resolver los problemas antes de que los procesos electorales se dañen irremediablemente por estos. En este sentido, las materias que se conducen a través de estos procedimientos especiales sancionadores, estos PES, son en primer lugar todo lo que tiene que ver con publicidad y propaganda política electoral, particularmente la propaganda electoral durante las campañas electorales. Correcto. Segundo, todo lo que tiene que ver con los spots que los partidos políticos presentan, exactamente, que se transmiten en radio y televisión. Es decir, aquí no importa que sean solo durante las campañas, sino todo lo que está en la tele y que es importante que se resuelva si es correcto o no. Correcto. Tercero, todo lo que tiene que ver con los actos anticipados, tanto de precampaña como de campaña. Claro. En este programa ya hemos hablado justamente de cómo en esta elección pues, hubo quien se adelantó y en hubo los actos de proselitismo. Muchísimas quejas en torno y justamente a esto. se presentaron muchas quejas que se procesan como PES. Exacto. Cuarto, todo lo que tiene que ver con la conducta de los servidores públicos que puede poner en riesgo el principio de imparcialidad y neutralidad. Todo lo que está en el artículo 134 constitucional. Y finalmente, lo que tiene que ver con las quejas relativas a violencia política de género en contra de las mujeres. Todos estos procedimientos tienen que resolverse, como ya decíamos, de manera rápida, pronta y expedita. ¿Cómo se procesan? Bueno, se presentan ante el INE o los OPLES, quedémonos en el plano federal, ante el INE. El INE eventualmente emite a través de su comisión de quejas medidas cautelares, es decir, si se bajan o no esos spots, en tanto el procedimiento se resuelve, si se suspende o no, se pide que se quite una declaración de un funcionario público en las redes sociales, etcétera, o sea, de las manera medidas inmediata. Cautelares van dentro de los procedimientos especiales. Van dentro de los procedimientos y sirven justamente para corregir en tanto el procedimiento se resuelve. Perfecto. Y esto puede impugnarse ante el tribunal. Claro. Pero el fondo, cuando una vez que el INE integra los expedientes, investiga, recibe las pruebas, el fondo se le turna a una sala especializada del tribunal, que es la que dicta sentencias y determina si hay o no irregularidades que sancionar. Entonces, digamos, estos procedimientos pues se supone que tienen que salir muy rápido y siguen este procedimiento. Bárbara, hay otros procedimientos, los que no necesitan esta urgencia, los procedimientos ordinarios, y aquí te paso el balón. Pero, y digamos, como por toda una lógica, Lorenzo, si tenemos procedimientos especiales, ¿no? Es porque hay conductas que hay que atenderse de una manera especial y otras que son ordinarias. Entonces, los procedimientos ordinarios sancionadores, que también los conocemos como POS, ¿no? Están los y PES POS. y los POS. Los POS, es decir, los ordinarios, son procedimientos que están contemplados para atender aquellas faltas que pueden, digamos, cometerse en todo tiempo, no solo durante el proceso electoral, pero que digamos que su urgencia por resolverse no es tal, digamos, que pueden tener unos plazos más largos, investigaciones con mayores tiempos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de conductas pueden ser estas? Investigar si una afiliación de un ciudadano o una ciudadana a un partido político estuvo bien o no. ¿Es indebida o no? Es indebida o no. Sí, porque luego pasa eso, ¿no? Los partidos te afilian y ni te enteraste. Hay miles de quejas sobre eso. Sí. Otra conducta, un mal uso o no del padrón electoral. Okay. Es decir, estas conductas tienen plazos mayores, ¿no? Que digamos, la lógica del ordinario, para decirlo en una frase, es todo aquello que no sea especial o que no sea una conducta que deba ser, se atiende por la vía ordinaria. Va por la vía del POS. Exacto. Ahora, ¿cómo se atienden estas quejas? Bueno, lo mismo un poco. Las quejas llegan a la autoridad administrativa, al INE,
Y acá también hay que decirlo, puede o no existir solicitud de medidas cautelares, Ujú. son menos frecuentes en los procedimientos ordinarios, pero eventualmente pueden haber. Y pasa exactamente lo mismo que nos comentabas. Existe un pronunciamiento, digamos, del INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias Ujú. que después puede resolverse a través de la sala especializada. Ojo, De la sí, sala superior. de la sala superior y exacto. Ahora, ¿qué distingue a los procedimientos ordinarios? Que a diferencia de los PES, las unidades técnicas de lo contencioso no solo integran el expediente y llevan a cabo la investigación, sino que proponen una resolución a esos casos, misma que es llevada a través de la comisión de quejas y después sube al Consejo General. O sea, los PES se resuelven al final en el fondo por la sala especializada, Directo. los POS por el Consejo General. Esa es Exacto. una distinción Muy fundamental. fundamental. Y además, ojo, porque como toda decisión de la autoridad administrativa, esta puede impugnarse Sí, ante claro. tribunales. Pero si una de las resoluciones ordinarias, digamos, no es impugnada, entonces la decisión final queda firme y es de la autoridad administrativa. Ujú. Entonces, esta sería como una distinción principal de este procedimiento. Y solo nos queda abordar el último de los tres, que son los procedimientos de fiscalización. Lorenzo, En efecto, cuéntanos. estos procedimientos, a diferencia de los dos primeros, tienen que ver o se instauran para perseguir quejas o actos ilícitos que tienen que ver con los ingresos y los gastos que realizan los partidos políticos y las o los candidatos. Del Es dinero. decir, tienen que ver con el dinero. Ok. Los PES, los POS no tienen que ver con el dinero. Cuando algo tiene que ver con el dinero, ahí se mandan a la vía de la De fiscalización. acuerdo. Y aquí la resolución le corresponde toda al Instituto Nacional Electoral. En este sentido se parecen a los POS. Claro. ¿Por qué? Porque el INE recibe las quejas o investiga cuando tiene conocimiento de algún hecho ilícito en materia de financiamiento. La unidad técnica de fiscalización sustancia el procedimiento, es decir, hace las investigaciones, recaba las pruebas necesarias, Todo. integra el expediente y se presenta al Consejo General a través de la Comisión de Fiscalización del INE. Ujú. Es decir, la ruta es distinta porque la materia es distinta. Claro. El Consejo General del INE es el que resuelve, determina si hay irregularidades y eventualmente impone las sanciones, que pueden ser amonestaciones públicas, multas, suspensión de Claro. las administraciones, es decir, del dinero que se entrega a los partidos políticos, o eventualmente mucho más graves, como en última instancia la pérdida de registro. Dato importante: igual que en los otros casos, la última palabra la tiene siempre la sala superior, es decir, el Tribunal Electoral, antes que se pueden impugnar estos asuntos. Te diría una última cosa que es importante señalar y que tiene que ver con todos estos procedimientos, Bárbara. Ok. Cosas generales de los tres. De los tres. Es decir, que pueden ser iniciados por una queja, algún ciudadano, algún partido, alguien puede denunciar ante el INE y el INE escoge cuál es la vía que corresponde a partir de lo que aquí hemos reflexionado, cuál de los tres procedimientos tiene que seguirse, o bien, al darse cuenta de que hay alguna irregularidad, el INE mismo inicia, se dice de oficio, las investigaciones y eventualmente impone la O sanción. sea, tiene la facultad la autoridad de, si percibe algo malo, por sí misma iniciar Exactamente. un procedimiento, cualquiera de los tres. Así es. Bárbara, pero estos procedimientos, y aquí para cerrar, se pueden llevar de manera simultánea, es decir, un acto puede generar que se inicien varios procedimientos de manera simultánea. Claro, y esto también es un dato bien interesante que pone sobre la mesa, Lorenzo, porque una misma conducta, es decir, un mismo hecho, una misma queja, puede dar inicio a que tengamos PES, POS y procedimiento de fiscalización. Ok. Un ejemplo, Ujú. imaginemos un acto masivo que está fuera de los plazos de proselitismo, que además son temas que ya hemos platicado aquí en el programa, entonces seguro nos van a poder seguir en la audiencia. Un acto masivo fuera de los plazos de proselitismo donde se entregan despensas con logo de gobierno. Okay. Bueno, primerísima cosa, ¿no? Un PES hay que abrirlo por temas de actos anticipados de campaña, va directamente relacionado con la elección y además por probable violación al principio de imparcialidad, Claro. ¿no? POS hay que abrir un ordinario porque tal vez la entrega de esas despensas hay que revisar o no si constituye coacción de voto. Correcto. Y tres, no tenemos idea de dónde vino la organización o con qué recursos se organizó ese evento. Entonces, procedimiento de fiscalización. Entonces, lo interesante es, podemos tener los tres procedimientos al mismo tiempo. ¿Y cada procedimiento terminaría en ese caso que mencionas con una multa o con una sanción en caso de constatarse el ilícito? Última cosa súper importante, Lorenzo. ¿Sí? Cada uno de los procedimientos tiene tanto sus faltas como sus sanciones. Independientes. Y, ojo, es muy importante decir que tiene que primero acreditarse la sanción, es decir, que existe la falta,
Y después hay todo un análisis que realizan las autoridades para determinar las circunstancias específicas en que se llevó a cabo y eso determina el tipo de sanción, que puede ir, bien lo mencionaste hace rato, desde una amonestación, multas o hasta cancelaciones de registro. Claro. Sí, ahí hay un buen abanico. Bueno, es un tema complejo, pero más vale tenerlo presente porque durante el proceso electoral suelen presentarse miles de quejas ante la autoridad electoral y hay que saber como ciudadanos cuál es la ruta que tiene que seguirse. Era un tema fundamental, Lorenzo. Sin duda. Bárbara, muchas gracias. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con las reglas de los procedimientos sancionadores y las instituciones encargadas de procesarlos. En el siguiente segmento haremos un balance de lo que ocurrió durante el año 2023 en materia electoral, así como de las perspectivas para este año que inicia y en el que todos deseamos que en materia electoral las cosas se conduzcan con apego a la legalidad y el respeto a la autonomía de las instituciones. Para abordar esos temas nos acompañará María del Carmen Alanís, quien fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso y nos acompaña María del Carmen Alanís Maca. Felicidades, buen año y muchas gracias por acompañarnos. Antes de arrancar nuestra plática, ¿te parece si vemos esta cápsula? El próximo 2 de junio tendrán lugar las elecciones más grandes de la historia de México. Más de 20,000 cargos estarán en disputa, lo que supone la movilización de miles de personas, desde capacitadores hasta funcionarios de casilla. Pero quizá la mejor noticia del año es que este proceso se realizará con la legislación que estuvo vigente en las elecciones del 2015, 2018 y 2021, pues las reformas que propuso el gobierno en el 2022 y 2023 no prosperaron. Andrés Manuel López Obrador propuso primero una reforma para acabar con el INE y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El llamado Plan A fue presentado en 2022 y buscaba también disminuir de 11 a 7 los consejeros, eliminar el financiamiento a partidos en años no electorales y acabar con los plurinominales. Entonces sí aplica, urge un plan de austeridad en el caso del INE y ya resolver esto de la mejor forma posible porque se va degradando la institución, o sea, aparecen como ambiciosos. El presidente buscaba también que el INEC absorbiera las funciones de los institutos locales para ahorrar más de 20,000 millones al año, pero el llamado Plan A no prosperó, pues esa reforma requería la aprobación de 2/3 partes de los diputados. Las trampas están al orden del día. El Plan A fue rechazado por miles de ciudadanos que salieron a las calles a defender al INE. Se lanzó entonces el Plan B para modificar la legislación electoral a través de reformas que no requerían una mayoría calificada en el Congreso. Con el cambio a 6 leyes secundarias, se buscaba acabar con el 85% de los integrantes del Servicio Profesional Electoral y permitir a los funcionarios hacer proselitismo. Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Partidos políticos, legisladores y hasta instituciones presentaron recursos legales ante la Corte, que en mayo del 2023 declaró anticonstitucionales las reformas del Plan B. Pero en el actual proceso electoral hubo una novedad. Morena y sus aliados iniciaron un procedimiento que el INE calificó como inédito. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco adelantaron la precampaña electoral. Las autoridades electorales, lejos de impedir esas actividades, les dieron el visto bueno a una abierta simulación. El PAN y sus aliados iniciaron un procedimiento similar, por el cual Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera también hicieron actividades anticipadas de precampaña, sin que la autoridad electoral viera en ello alguna violación a las normas. Casi al finalizar el año, una crisis asomó en el Tribunal Electoral. De manera sorpresiva, 3 de sus magistrados, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pidieron la renuncia del presidente Reyes Rodríguez, a quien solo respaldó Yanino Tálora. Al final, la magistrada Soto fue designada nueva presidenta del tribunal. En esos días se publicó una fotografía de Soto departiendo con un diputado morenista. Ella será la encargada de procesar la calificación de la elección presidencial y entregar la constancia de mayoría a quien gane las elecciones presidenciales del 2024.
Mari Carmen, un año intensísimo el que acaba de terminar, como hemos escuchado, y hay un montón de temas sobre los que valdría hacer una reflexión. Un año además que anticipa pues, este que acaba de arrancar y que es particularmente importante en la vida nacional. Nos vamos a jugar, como decía la cápsula, pues la contienda electoral y la disputa por el poder más grande de nuestra historia. A mí me gustaría arrancar comentando contigo, aprovechando tu larga experiencia en la materia electoral. Tú estuviste tanto en el órgano administrativo, en el IFE en su momento, como en el Tribunal Electoral y presidiste este órgano, preguntándote un tema de leyes. Es decir, arrancó todo este año, el que terminó, con una disputa en torno a la legislación electoral. El Plan B fracasó y afortunadamente, digo yo, mantuvimos o vamos a esta elección con las reglas que teníamos antes. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los riesgos más importantes o, si quieres, al revés, los logros y la importancia de que el Plan B hubiera fracasado de cara a esta elección que nos ocupa? Bueno, sin duda, gracias por esta invitación, Lorenzo, feliz año. Gracias, igualmente. Igual. Esta larga trayectoria pues la hemos vivido juntos porque Así más es. o menos tenemos la misma edad, entonces no me hagas sentir tan vieja. No, para nada, no. Bueno, creo Viejo el año que se fue, ¿no? Mira, si analizamos los antecedentes de reformas electorales de gran calado, o sea, que fortalecen las instituciones, cambian los procedimientos, dan nuevas atribuciones. En primer lugar, estas no se han hecho antes de una elección presidencial, ¿no? No es cosa menor organizar una elección presidencial. En segundo lugar, pues en México contamos con un sistema electoral y normas que son ejemplares en el mundo. Tenemos instituciones muy robustas y procedimientos muy cuidados porque se han trabajado con las oposiciones, ¿sí? Entonces, tenemos normas que cuidan de manera exacerbada la neutralidad y la legalidad y la constitucionalidad de las elecciones. Y tenemos instituciones muy fuertes, de las instituciones más fuertes del mundo. Entonces, me parece que ir a reformas electorales sin necesidad para mejorar los procesos ante una elección presidencial se convierte de suyo en un riesgo. En segundo lugar, eran reformas que lo que pretendían era lo opuesto, debilitar a las instituciones. Sí, no eran progresivas. No eran progresivas, eran regresivas, de hecho. Entonces, si hoy tú me preguntas, la verdad es que yo y la ciudadanía, lo podemos ver en las encuestas, confiamos en el INE por esa fuerza, por el servicio profesional electoral. Las y los trabajadores del INE no tienen puesta la camiseta, sino tatuado el emblema, porque lo que saben hacer es organizar elecciones. Pero si tú vas a una elección presidencial, desapareciendo organismos locales electorales, que ya en 2014, no me acuerdo, creo que fueron 74 nuevas atribuciones para el INE, sí. ¿No? Entonces ahora desapareciendo a los locales, nuevas atribuciones al instituto. Entonces, vaya, yo te diría que era innecesaria, pero lo que se pretendía era debilitar a la institución. ¿Para qué? Pues para tener control. Entonces eso va en contra de la democracia. Me parece muy importante lo que acabas de señalar, Mari Carmen, entre otras cosas porque con las reglas que se mantuvieron, pues hemos vivido el periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia a lo largo de los últimos 9 años. Y las reglas previas, las reformas previas, en realidad se hacían para mejorar lo que se tenía, no para dinamitar algo que funcionaba bien, digamos. Así es. Y de hecho, Lorenzo, tú me corregirás, pero en las reformas anteriores que han sido para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático electoral, siempre participaban expertos y expertas electorales, la oposición, o sea, todos los partidos llevaban sus propuestas, había deliberaciones, etcétera. Y aquí no, nada. De hecho, eso es importantísimo porque las reformas siempre fueron un espacio de discusión pública. Exacto. En el que se escuchaban voces especializadas, como bien dices, pero además agregaría otra cosa, Mari Carmen, eran y fueron prácticamente, al menos en los últimos 30 años, producto de consensos. Así es. Es decir, las reglas no se le imponían por una mayoría a los demás, sino que reflejaban los puntos de vista y la aceptación de todos los jugadores.
Mari Carmen, un segundo punto, lo acabas de mencionar, pero me gustaría abordar sobre ese, es el de la confianza de las autoridades electorales. Las últimas encuestas revelan, por ejemplo, que el INE tiene todavía hoy, a pesar de los momentos turbulentos sobre los que hablaremos en un minuto, pues una confianza que ronda el 80%, con lo cual es el órgano del Estado mexicano con más confianza pública. Y eso es importantísimo pensando en los grandes desafíos que tiene enfrente, como organizar la elección de este año. Esa confianza no se construyó de la nada, Mari Carmen, y tu larga experiencia en los órganos electorales me parece que, pues digamos, en buena medida puede ilustrar o ayudar, que nos ayudes a ilustrar cómo se tiene que construir, por qué es relevante esa confianza en las autoridades que organizan y que juzgan los comicios. Mira, retomando el cierre anterior, lo primero que tenemos, un sistema normativo robusto. O sea, por más que el presidente critique y las normas y a la institución, es de las mejores... Muchas de esas normas son productos de sus demandas cuando era oposición, además, por cierto. Por supuesto, pero son de las mejores leyes en el mundo para regular una elección y asegurar la integridad electoral. Entonces, a la ciudadanía... siéntanse orgullosos porque tenemos las mejores reglas, ¿no? Instituciones. A ver, Lorenzo, yo estuve en el tribunal 20 años, en el IFE o INE 10 años. Muchísimos de los funcionarios y funcionarias electorales siguen ahí, claro, ¿no? Es un verdadero servicio civil de carrera. Saben hacer elecciones, ¿sí? Entonces, las estructuras intermedias y quienes realmente diseñan, organizan la elección, le dan seguimiento, capacitan, integran casillas, materiales, toda la parte logística electoral, etcétera, están ahí. Entonces, el INE sabe organizar elecciones. Hay esa confianza ciudadana. El tema de las casillas, o sea, son nuestros vecinos y vecinas quienes integran las casillas y se sabe hacer muy bien. Entonces, otra tranquilidad que debemos de tener es que estas instituciones están integradas por mujeres y hombres profesionales. Entonces, digamos, estos temas que se cuestionan son las integraciones de las cúpulas. Y esa ha sido, ¿no?, la base para la construcción de una confianza que va creciendo. Sin cuando duda. Una elección sale bien, cuando los problemas que se presentan, que son naturales en la contienda por el poder político, se resuelven de manera adecuada, con base en las leyes y demás, se va construyendo confianza. Y eso es importantísimo porque hace 35 años, si algo caracterizaba las elecciones en México era la profunda desconfianza respecto a su pulcritud, su autenticidad, en fin, las posibilidades de expresar el voto libre. Y creo que hoy tenemos afortunadamente eso como un tema superado. Hay un tema adicional, los órganos electorales. De ellos depende justamente la confianza de las y los ciudadanos a la hora de emitir el voto y demás. Hoy tenemos órganos electorales que están viviendo momentos complejos en términos de su gobernabilidad interna. Vemos una disputa dentro del INE que espero se resuelva muy pronto. Vemos que en el Tribunal Electoral, que por cierto está incompleto en su integración, también ha habido algunos digamos, episodios públicos que podrían eventualmente mermar esa confianza. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que esperar de las autoridades electorales de cara a la importantísima tarea que van a jugar este año? Tocas el tema que a mí sí me quita el sueño, la integración de las autoridades. En esta intención del debilitamiento y de tomar las instituciones o el control de las instituciones, captura, a ver, no es posible que todos los tribunales electorales locales y los organismos locales electorales tengan vacantes de meses, de años. Inclusive hay tribunales locales que ya van, ya bueno, ni las siquiera... salas regionales del tribunal también salas tienen regionales vacantes, del claro. tribunal, la sala superior del tribunal, están las dos ternas ahí durmiendo en el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué si se cumplió con el plazo de los 30 días que da la Constitución para la Corte? Y, perdón, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene el mismo nivel que la Suprema Corte constitucionalmente hablando. Es un órgano límite constitucional. Sí. Entonces, ¿por qué no se integran los tribunales? Por el debilitamiento que se quiere. ¿Tú crees que eso es una intención de debilitar? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Que no es algo nuevo, es algo que viene acumulándose. Y se me hace una irresponsabilidad de todas las partes que intervienen ahí. La Corte debería exigir, el Senado debería de nombrar, todos los senadores y senadoras de los partidos exigirlo, la ciudadanía eso deberíamos de exigir. El otro tema, Lorenzo, son los recursos. Tú lo sabes muy bien. Los organismos públicos locales electorales cuentan con los recursos suficientes para organizar las elecciones en aquellos estados en donde gobierna
Morena la mayoría de los congresos, no tienen los recursos ni para el financiamiento de los partidos políticos en las elecciones locales. Entonces, ¿cómo van a organizar esas elecciones? Eso debilita, claro que sí. Bueno, tú defendiste a capa y espada el presupuesto del instituto. ¿Por qué? Pues porque se necesitan recursos para cumplir con las actividades que te exige la ley. Entonces, ese es un tema Y fíjate que ahora que lo mencionas, pues el INE enfrenta este año el recorte más grande de la historia para un año de elecciones presidenciales. En 2018 se le recortaron al INE 800 millones y ahora fueron prácticamente 1.500 millones al final del día. Y lamentablemente, por primera vez en varios años, el INE decidió no presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, no por otra cosa, sino porque la Cámara discrecionalmente decidió hacer ese recorte sin justificar por qué con los recursos que se proporcionaban se podía, digamos, cumplir con sus funciones. Estos dos temas me parece que son sumamente relevantes. ¿Por qué? Pues porque se ocurren en un momento en que las autoridades electorales tienen que construir esa aureola de confianza de la que hemos hablado de cara a la elección. ¿Cómo revertirlo? Digamos, ya hicimos este primer balance mirando lo que pasó el año que acaba de terminar. Vienen meses complicados, Mari Carmen, los próximos 6, 7 meses hasta que se califique la elección presidencial en agosto, 8 meses pues, van a ser cruciales. ¿Qué habría que hacer frente a estos dilemas que bien planteas para fortalecer o para blindar, digamos, estas elecciones? Porque parte una premisa, y coincido con lo que decías a propósito de la responsabilidad, a nadie le conviene que las elecciones salgan mal, y menos a quien puede ganar. Así es, ¿no? Así es. A nadie nos conviene una elección controversial o controvertida, en fin, y mucho menos instituciones débiles. Y creo que el cierre de año, Lorenzo, fue muy preocupante en los conflictos internos, tanto en el tribunal como en el INE. Entonces yo creo que las cabezas de ambas instituciones tienen una enorme responsabilidad enfrente. No pueden salir con pleitos internos públicamente, hay que resolverlos. Sí o sí se tienen que resolver. Se tiene que fortalecer esa capacidad negociadora y de resolución de conflictos internos, porque por eso son la cúpula de ambas instituciones. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, los procesos electorales son esos, una secuencia de pasos, ¿no?, que integran un proceso, ser muy transparentes y cumplir a rajatabla con todos los plazos, con todas las reglas. Por ejemplo, el tema de las precampañas, no precampañas. Pues, sí, esa simulación. La verdad es que claramente fue una simulación. La ley ese sí es un tema de reforma, ¿no? El intercampañas, que pues es un fantasma. O las precampañas, ¿no?, con precandidatos únicos todos, ¿no? Precandidatos únicos, pues todos claro, serán candidatos. Entonces, las autoridades tienen que ser, creo que, más estrictas que nunca. Yo creo que eso sería muy importante, mucho más transparentes, tanto el INE como el tribunal. Los partidos políticos también tienen que ser serios, ¿no? Y las campañas, ojalá y hubiera altura de miras en los contenidos de las campañas. Ojalá, y sean de propuestas y no solo de descalificación. Me gustaría terminar, Mari Carmen, retomando o cuestionándote, preguntándote sobre un tema que creo que está vinculado con lo que acabas de mencionar. Tú hablabas de la transparencia, el mensaje que se manda a las sociedades de los órganos electorales. ¿Cuánto de esta confianza, de ese mensaje, está centrado en la capacidad de explicar y de aclarar, de ser no solo transparentes, sino de hacer comprensible para la ciudadanía, que al final del día es la que va a defender a las elecciones de la democracia, como lo ha venido haciendo, lo que están haciendo y lo que deciden? Fíjate que tocas un punto que a mí siempre me ha parecido muy relevante. Nunca voy a olvidar cuando invitamos al señor Kofi Annan, claro, que estuvo ahí contigo en el INE, Lorenzo, y que él se fue muy gratamente impresionado de todo el trabajo que estabas haciendo con las industrias de las redes sociales para erradicar las noticias falsas, etcétera. Y entonces él decía, es que son pocas las instituciones que realmente le van explicando al electorado cada una de las fases, qué significa, qué se hace, cuánto se gasta, cómo se involucra a la ciudadanía, y creo que ahí estamos en falta.
A mí me gusta mucho este espacio contigo, Lorenzo, y creo que hay que hacer ese esfuerzo. Las autoridades no creo que porque no quieran hacerlo, yo creo que no les da tiempo de también están demasiado tener... metidas y qué bueno que Sí, se bueno, metan que no a descuiden organizar la elección, tienen la capacidad de hacerlo. Creo que es bien importante que haya este tipo de espacios para explicar en qué fase del proceso electoral se está, qué significa, qué es lo que realmente se está haciendo, porque también hay mucha desinformación. Entonces es fundamental. Pues bueno, con estas palabras, bajo la lógica de que la explicación y la pedagogía pública es una responsabilidad colectiva, Mari Carmen, cerramos este bloque. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Como hemos visto, los desafíos que enfrenta el proceso electoral son muchos y complejos. Confiemos en que la exitosa historia de nuestro país en esta materia y la fortaleza de nuestro sistema electoral que hemos construido a lo largo del tiempo nos permita una vez más recrear en la elección de este año a nuestra democracia y que a través del voto libre podamos decidir con todas las garantías de integridad electoral y de confianza necesarias nuestro destino político. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa de Ruta Electoral 2024.